Buenos días a todos y muchas gracias por escucharnos y por estar ahí al otro lado perdón, de la pantalla. No sé si veis mi presentación, espero que sí. Ahora. La veis perfectamente, me entiendo, ¿verdad? Vale. Vale, muy bien, gracias. Bueno, pues yo os voy a hablar sobre todo del compostaje como pieza clave dentro de la bioeconomía circular. Y como todos habéis oído hablar de bioeconomía y de economía circular, pues quería contextualizar un poco estos dos conceptos. ¿Cuáles son, digamos, los rasgos o las particularidades que tienen estos dos conceptos? ¿No? Pues así, muy brevemente, la bioeconomía trata de optimizar los recursos biológicos de origen renovable y los recursos de origen renovable tienen que ser sustituidos por materias primas no renovables. Digamos que esas son las dos máximas de la bioeconomía. La la economía circular, por su parte, trata de rediseñar el ciclo de vida del producto con una entrada mínima de recursos y una producción mínima de residuos. Si aunamos estos dos conceptos, llegamos al concepto de la bioeconomía circular, ¿no? La bioeconomía circular, por lo tanto, tiene objetivos comunes a la economía circular y a la bioeconomía. Por lo tanto, se trata de reducir el uso de recursos fósiles, de valorizar los recursos agroalimentarios al máximo que podamos y de hacer una conversión eficiente de la biomasa. Como decía en su presentación inicial Juan Carlos, pues tenemos que tratar de aprovechar al máximo todos los desechos, residuos, subproductos, como queráis llamarlo, y sobre todo aquellos que tienen cierto componente, cierta cantidad de materia orgánica y de nitrógeno, fósforo y potasio, como por ejemplo es el caso de los residuos ganaderos. Aplicando estos conceptos al caso de los residuos ganaderos, me gusta señalar siempre pues, que tratamos de reducir el uso de biocombustibles fósiles, por lo tanto aplicando bioeconomía circular, utilizando estos subproductos, estos desechos, para generar fertilizantes. En el caso de valorizar los residuos, ¿por qué tenemos que valorizar estos residuos? Pues porque tienen una determinada cantidad de materia orgánica y de nutrientes, que son nitrógeno, fósforo y potasio, y que valen dinero. Tened en cuenta que ahora mismo el precio de los fertilizantes, sobre todo los nitrogenados, está por las nubes, o sea, es muy elevado. Y este tipo de residuos pues tienen gran cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio que debemos aprovechar. En el caso también de hacer una conversión eficiente de la biomasa, como nos decía la bioeconomía circular, en este caso yo os voy a hablar de un proceso de transformación que es el compostaje. El compostaje lo que hace es, o para lo que se utiliza es para estabilizar este tipo de residuos, de subproductos, los higienizamos y obtenemos enmiendas orgánicas o también fertilizantes que se utilizan y se reciclan dentro de todo lo que es el sistema de producción de los cultivos, ¿no? También es importante resaltar que hay zonas con gran demanda de estos nutrientes y zonas con exceso de nutrientes. Es decir, hay zonas en las que la carga ganadera es muy importante, es muy elevada y que, por decirlo así, el terreno ya está saturado, ya no se puede aportar más abono de este tipo. Y por otro lado, pues hay ciertas zonas, muchas zonas que demandan pues NPK y que tenemos que tratar de unificar y de unir, de volver a unir pues esta oferta y esta demanda, ¿no? Os voy a presentar dos casos de compostaje, dos casos que hemos compostado dos tipos de diferentes residuos en dos proyectos diferentes. Uno es un proyecto Interreg, Simbiosis 2, que terminó este año 2022, a principios de año, y el segundo es un proyecto del Ministerio de la Convocatoria de Grupos Operativos, en el que compostamos residuos de lúpulo y estiércol de vacuno. Y bueno, para empezar, os voy a contar qué es lo que compostamos en el proyecto Simbiosis 2. En este proyecto compostamos la fracción sólida del purín después de hacer una separación sólido-líquido y la fracción sólida del digestato después de hacer una digestión anaerobia. Entonces, hemos utilizado estas dos fracciones y las hemos mezclado con dos tipos de residuos diferentes o subproductos. Yo siempre llamo residuos, pero es más adecuado, digamos, llamarles subproductos, ¿no? Porque son productos que vienen de otro proceso y se pueden reutilizar, ¿no?
Entonces, en este caso, los sólidos del purín los compostamos con residuos de poda y los sólidos del digestato los compostamos con paja de cereal. Hicimos dos tipos de dos pilas de cada uno de ellos. Uno lo compostamos en Segovia y otro lo compostamos en el Centro de Biocombustibles de León. Mezclamos siempre los materiales para que no voy a entrar en cómo se hace el compost realmente, o sea, os voy a explicar a grosso modo cómo se hace, pero el proceso entiendo que muchos de vosotros ya lo conocéis. Siempre que se hace compostaje debemos de tener una relación carbono-nitrógeno adecuada, si no, no podemos compostar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer analíticas de los subproductos que vamos a compostar, sobre todo humedad, materia carbonada, o sea, carbono y nitrógeno. ¿Para qué utilizamos estos datos? Pues para sacar la relación carbono-nitrógeno. La relación carbono-nitrógeno, para que el proceso funcione de forma adecuada, tiene que estar entre 20 y 30 aproximadamente. En este caso, en el caso de los sólidos del purín, pues tuvimos una mezcla con una relación carbono-nitrógeno de 26 y en el caso de los sólidos del digestado de 21. O sea, eran relaciones carbono-nitrógeno adecuadas. Por lo tanto, entendemos que el proceso iba a funcionar perfectamente. En el caso de los sólidos del purín con los residuos de poda, los mezclamos con tractor, con pala. Como veis, muy simple. Es simplemente pues, mezclar los residuos con el tractor y con la pala para que queden lo más homogéneos posibles. Y en el caso del digestado del purín, tuvimos que utilizar un carro mezclador Unifit para mezclarlos con la paja, porque en este caso este subproducto, este digestato, tenía más humedad y fue más complicado mezclarlos homogéneamente con el tractor y con la pala. Por lo tanto, decidimos mezclarlo con el carro mezclador Unifit y se mezcló perfectamente y nos quedaron las pilas muy bien montadas. Para hacer el seguimiento del proceso de compostaje es necesario llevar a cabo unas medidas muy simples, como son diariamente hay que medir la temperatura y hacer un muestreo, y también medir la humedad y también hacer un muestreo semanal en el que mediamos pH, conductividad eléctrica, carbono total y nitrógeno total. Si bien es cierto que de las mezclas iniciales y del compost final hicimos pues todas las analíticas de caracterización de esos materiales, ¿no? Pues, como puedan ser, por ejemplo, materia orgánica, metales y otros elementos que se miden. En este caso, como veis, pues simplemente medimos la temperatura diaria, también medimos la humedad diaria y semanalmente, como os digo, el carbono total y el nitrógeno total para para saber cómo se van reduciendo este tipo de estos elementos. También hicimos volteos frecuentes porque es necesario voltear la masa cuando es necesario, cuando la temperatura baja. Os lo voy a explicar mejor en unas gráficas que os pondré a continuación, pero cuando la temperatura baja, eso significa que requerimos voltear, que es necesario voltear la masa para aportar más oxígeno. Y pues lo hicimos con el tractor con pala, como veis en esa imagen, simplemente volteamos con el tractor con pala. También cuando vimos que la humedad disminuía, pues hicimos unos riegos con agua para mantener cierta humedad en la masa, porque si no las bacterias no pueden, bacterias y otros microorganismos, hongos, etcétera, que están en la masa, no pueden trabajar adecuadamente. ¿Veis? Aquí os muestro la gráfica de la temperatura frente al tiempo. Esta es una gráfica típica de los procesos de compostaje, donde se ve que hay un incremento inicial de la temperatura. Llegamos a tener temperaturas de hasta 70 grados durante una semana seguida. Eso es muy bueno y eso significa que el proceso está arrancado adecuadamente. Perdonadme. Y también nos aporta y nos higieniza el proceso, de tal manera que las bacterias patógenas que tenemos en la masa pues se van a morir y se van a sustituir por otros microorganismos que son los que van a producir los procesos de fermentación aerobia que se dan en este tipo de proceso. Tuvimos temperaturas de entre 50 y 60 grados durante toda la fase bioxidativa, lo cual también significa que ha funcionado muy bien el proceso, durante 3 meses.
que fue el periodo en el que tuvimos la fase bioxidativa. Y posteriormente ya tuvimos una fase de maduración en la que ya va bajando la temperatura a nivel de temperatura ya ambiente, que duró aproximadamente otros 3 meses. Como os indico aquí, dimos 5 volteos. Si os dais cuenta, los volteos los damos cuando va bajando la temperatura. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, es muy significativo que baja la temperatura, entonces volteamos y se vuelve a incrementar la temperatura. Esto se hace hasta que ya, por mucho que volteemos, ya no vuelve a bajar la temperatura, perdón, a subir. O sea, volteamos cuando baja la temperatura y a continuación de los volteos sube la temperatura. Si seguimos volteando cuando sea necesario y ya no sube la temperatura, entonces significa que el proceso lo podemos dar por terminado. Este es el caso del compost B, el caso de los sólidos de digestado de purín. Y en este caso, como veis, no alcanzamos temperaturas tan altas, no llegamos a los 70 grados. Sí que es verdad que durante 5 o 6 días alcanzamos 60 grados y también tuvimos un periodo de hasta 50 días en el que la temperatura estuvo por encima de 50 grados, por lo tanto podemos decir que se higienizó la pila de compostaje y posteriormente pues la temperatura tuvo digamos, un comportamiento más bien errático. Como veis aquí, la fase bioxidativa también duró unos 3 meses y la fase de maduración en este caso duró más tiempo, duraron 5 meses. En este caso vimos que se agotaba más fácilmente la materia orgánica, pero es algo que nos lo esperábamos ya, porque pensad que estos sólidos ya vienen de un proceso de digestión anaerobia y por lo tanto gran parte de esa materia orgánica ya se ha transformado en metano y por lo tanto ya esperábamos que aquí la materia orgánica se degradase antes. Esto vamos a ver después en los resultados del compost cómo se refleja. Una vez que terminamos ya los dos compostajes, mandamos peletizar esos materiales. ¿Por qué? Pues para darle un valor mayor al compost. Pensamos que si peletizamos el compost le aportamos un valor económico mayor, más facilidad para el agricultor a la hora de aplicarlo y por lo tanto más aceptación por parte de los agricultores a la hora de querer utilizar este producto, ¿no? Entonces hicimos un estudio de peletizado, los pellets los mandamos al Instituto Politécnico de Castelo Branco, que es el socio del proyecto que tenía asignadas las actividades de campo y bueno, pues ellos hicieron sus ensayos y la verdad es que tuvieron resultados muy, muy buenos y muy interesantes. En cuanto a la composición y a la calidad del compost, pues comentaros sobre todo que tiene los sólidos, el compost que proviene de los sólidos del digestado tenía una cantidad de carbono total menor, por lo tanto una relación carbono-nitrógeno menor, porque como os comentaba anteriormente, gran parte de la materia orgánica pues, ya había sido degradada en la digestión anaerobia. El fósforo fue más o menos el mismo, la cantidad de fósforo del compost ha sido la misma aproximadamente y eso sí, la cantidad de potasio ha sido mayor en el compost de los sólidos del digestado. También hemos hecho estudios de Zucconi que nos indican la madurez del compost. Os voy a enseñar algunos, los voy a enseñar los de este, los del otro ensayo no os los voy a enseñar porque sería lo mismo. Comentaros que este test de Zucconi estudia la madurez del compost, nos va a decir lo maduro que está el compost. Es un indicador, entre los muchos que hay, es uno más que es fácil de hacer y nos puede indicar, pues eso, nos dice si el compost es fitotóxico o no. Entonces, si el compost inhibe la germinación de las semillas que utilizamos, podemos decir que ese compost sería fitotóxico. Si por el contrario el compost no es fitotóxico, tendremos un crecimiento determinado de las raíces. Y también incluso se pueden observar efectos estimulantes de esos compost. ¿Qué es lo que se mide? Pues se mide la germinación de las semillas. En este caso utilizamos berro y la longitud de las radículas. Se aplica una serie de fórmulas y, bueno, este es el procedimiento, ¿no? Se hace con placas de Petri de este tamaño, cuadradas en este caso. Se utilizan extractos de compost y, bueno, pues se empapa con la solución de compost un pues papel
papel de filtro, se colocan las semillas, después se colocan en incubación en estufa y lo que se mide después es la longitud de estas raíces. Se aplica una serie de fórmulas y lo que obtenemos es un índice de germinación, ¿vale? Si el índice de germinación está entre 50 y 80, pues podemos decir que el compost es moderadamente fitotóxico. Si es mayor de 80, es no fitotóxico, y si es mayor de 100, pues podemos incluso pensar o creer, habría que hacer otros ensayos, otros test, pero se puede también llegar a pensar o es un indicador de que ese compost puede tener algún efecto de fitonutriente o algún efecto fitoestimulante. En este caso, el digestado, como veis aquí, los sólidos del digestado solamente sin compostar nos dieron un índice de germinación menor de 80. En cambio, como veis aquí, el compost tanto de los sólidos del purín como de los sólidos del digestado nos dieron pues, un índice de germinación mayor del 100%. Por lo tanto, consideramos que ese compost no es fitotóxico y que incluso podría tener algún efecto fitoestimulante o por lo menos de fitonutriente. En cuanto al siguiente proyecto, es un proyecto de un grupo operativo llamado Lúpulos de Calidad, en el que bueno, pues teníamos diferentes socios, como podéis ver ahí. Y en este caso lo que compostamos fueron residuos del procesado del pelado de lúpulo, residuos de hoja, como veis ahí, y también residuos de las trepas del lúpulo. Las trepas, como veis, pues son, digamos, las cuerdas que genera el cultivo cuando crece. Eso sí, tuvimos que pelarlas, picarlas, porque no se podían compostar tal cual son, porque son muy largas, tienen varios metros incluso, entonces no se podrían voltear y tuvimos que picarlas. ¿Con qué las mezclamos en este caso? Las mezclamos con estiércol de vacuno de carne que tenía cama de paja. Es importante, como os comentaba anteriormente, que la relación carbono-nitrógeno sea mayor, esté entre 20 y 30. El estructurante que se llama nos aporta carbono respecto a los residuos ganaderos que tienen mucho nitrógeno, pero también nos aporta cierta estructura a la masa, evita que se compacte y que se formen pues, masas muy compactas por las que digamos no circula bien el aire. Eso hay que evitarlo y hay que siempre buscar estructurantes lo más cerca posible de donde hagamos el compostaje, lógicamente, que nos aporten carbono y también que nos aporten pues, cierta porosidad a la masa, ¿vale? En este caso montamos 3 pilas para tener 3 réplicas y también las volteamos con pala y tractor, ¿vale? Y aquí tenemos pues la evolución de la temperatura durante el proceso de compostaje. Como veis aquí también llegamos a temperaturas, en algún punto llegamos a temperaturas de más de 70 grados, pero la mayor parte del tiempo de la fase de bioxidación se mantuvo la masa a temperaturas entre 60 y 70. Por lo tanto, como os decía antes, significa que el proceso se ha iniciado bien, ha arrancado bien y está dándose de forma adecuada. Como veis aquí, también volteamos varias veces. En este caso, la fase bioxidativa nos duró 100 días y la fase de maduración 93 días. Y bueno, pues la verdad es que fue un proceso que funcionó muy bien. Bueno, 2 de las pilas las mezclamos. Os presento aquí los datos del compost. En este caso, como veis, la materia orgánica es más alta que en el anterior, sobre todo que en el del digestado, de los sólidos del digestado. La relación carbono-nitrógeno fue algo baja, tendría que estar sobre los 15, 16, por encima de los 15 es más adecuado. En este caso fue un poco baja y sobre todo se debió a que este compost tenía una alta concentración de nitrógeno total, ¿vale? Eso hace que la relación carbono-nitrógeno nos disminuya. Pero vamos, que es un compost que lo hemos utilizado después en ensayos en invernadero. Hicimos también los test de Zucconi y es un compost perfectamente apto para utilizar en agricultura. ¿Cuál fue el problema que tuvimos digamos, en el producto final? Pues que, como veis aquí, no sé si lo llegáis a apreciar, se ven como hilos azules. Bueno, pues cuando se recoge el lúpulo, bueno, es una planta trepadora y por lo tanto se tiene que atar a un tutor de forma que se ata con tiras de plástico. En este caso no se puede separar la tira de plástico cuando se recoge el lúpulo. Entonces, claro, fue a compostar junto con la trepa y con las hojas. Entonces,
como veis aquí, el producto que la cuerda que se utiliza no es compostable, no es orgánica y por lo tanto es necesario después hacer una buena criba de ese compost para quitar ese producto que queda ahí, ese plástico que queda ahí. Entonces, sí que sería interesante buscar una solución alternativa para producir cuerdas biodegradables que puedan compostar con el residuo del lúpulo y con el estiércol de vacuno. Sí que me comentaron los compañeros de Galicia y de León que se dedican a este cultivo que han probado algunos materiales compostables para utilizar como cuerdas, pero no sostienen suficientemente bien la planta. Entonces, de momento han desistido de utilizar esos productos compostables y siguen utilizando el plástico. Pero bueno, hay que buscar una alternativa a este plástico y bueno, esto comentar que con una criba hay que cribar el compost, entonces con una criba pues se quitaría este problema, se eliminaría este problema. Conclusiones, ¿qué os puedo comentar del proceso de compostaje aplicado a la bioeconomía circular? Pues que es un proceso que es un buen sistema para gestión de estiércoles sólidos y de las fracciones sólidas del digestado y del purín, que es un proceso que si se hace adecuadamente se obtiene un producto de gran calidad para usarlo como enmienda y como fertilizante, que es una forma de reutilizar y aprovechar la materia orgánica que tanta falta nos hace en nuestros suelos y los nutrientes de los residuos ganaderos y agrícolas, NPK, que actualmente, como os digo, valen muchísimo dinero, y que es un producto estabilizado, higienizado, que se puede exportar hacia lugares con demanda en materia orgánica y en nutrientes, porque al ser un producto estabilizado se puede empaquetar, se puede transportar, se tiene que certificar, eso sí, se tiene que dar de alta como un producto fertilizante y en algunos casos supone un ingreso extra para los ganaderos que cada vez están tirando más por este proceso porque es un proceso relativamente fácil de hacer y que tiene resultados muy buenos y un producto que es de gran calidad. Y bueno, pues animaros a que hagáis compost, incluso en vuestras casas, si tenéis un sitio donde hacerlo. Y bueno, pues dar las gracias a David por invitarme a esta jornada. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Maricruz. La siguiente participante sería Rebeca Díez del Instituto de I+D+I de Biocombustibles de Villarejo, en León. ¿Estás por ahí, Rebeca? Sí, hola, buenos días a todos. Hola. Paso a compartir pantalla y empezamos, si queréis, con la presentación para no alargarnos. Vale, ¿se ve bien? Sí, se ve bien. Vale, perfecto. Bueno, lo primero de todo es agradecer a los compañeros de Agricultura que nos hayan invitado a participar en esta jornada sobre sostenibilidad vinculada a bioeconomía circular, en la que nosotros ya llevamos tiempo trabajando. Nosotros vamos a hablar sobre valorización de sus productos y desechos agroindustriales mediante la obtención de sustancias bioactivas a través de dos vías, como comentaré. Bueno, como ha comentado nuestro compañero Juan Carlos, el Itacil lleva ya muchos años trabajando en temas de bioeconomía agroalimentaria. Como comentaré ahora, bueno, nosotros pertenecemos al antiguo centro de I+D de biocombustibles y bioproductos, que empezó a trabajar en el año 2003, casi vinculado al inicio del Itacil, y siempre hemos tenido claro que la bioeconomía agroalimentaria era fundamental para el desarrollo rural en estas zonas, con un aprovechamiento integral de las biomasas para obtener bioproductos de una manera que se trate de utilizar y valorizar todos estos compuestos. La línea de trabajo, bueno, esto se ha ido articulando a lo largo de los años hasta la estrategia, hasta la plataforma de I+D, actualmente vigente, en la que la bioeconomía agroalimentaria tiene un gran peso específico dentro de las líneas de trabajo.
Nosotros trabajamos fundamentalmente en la línea 2 de valorización integral de biomasas y trabajando en el desarrollo de biorefinerías multiproducto, entendiendo como tales plantas similares a los que son las refinerías tradicionales, en las cuales la materia prima son distintos tipos de biomasas de origen agrario, en la que se obtienen muchos productos y energía con el objeto de dar una alternativa a los procesos petroquímicos tradicionales. Nosotros estamos ubicados en Villarejo de Órbigo. Bueno, ahora mismo se ha cambiado con la nueva plataforma nuestro nombre, ahora somos Centro de Innovación en Bioproductos Agroalimentarios y estas serían nuestras instalaciones. Nuestro principal objetivo es promover el desarrollo del sector bioeconómico y bioenergético en la región mediante la promoción y el acompañamiento a inversores en el desarrollo de este tipo de tecnologías bioeconómicas dentro de Castilla y León. Contamos, además de la zona de laboratorios y plantas pilotos, con una zona semi-industrial de fermentación en las cuales se pueden desarrollar distintos procesos de validación y escalado de nuevos productos mediante vías fermentativas. Nuestras principales líneas de investigación son dos grandes líneas, la de biotecnología industrial, obtención de biocompuestos mediante procesos de bioconversión. Es la línea que llevamos trabajando desde el principio, desde la constitución del centro en el año 2008, en la cual mediante procesos fermentativos utilizamos una gran variedad de biomasas de origen agrario y agroalimentario para la obtención de distintos compuestos. Empezamos trabajando en la parte de los alcoholes, fundamentalmente etanol y butanol, para su uso biocarburante, primero primera generación y después evolucionando a los biocarburantes avanzados, tanto en etanol como butanol. Si bien se ha ido viendo que hay otros compuestos de interés que se pueden obtener por vía fermentativa y que tienen gran interés el sector industrial en su obtención, como pueden ser el ácido láctico para la producción de plástico, el ácido succínico como building block de distintos procesos industriales. También trabajamos en la obtención de polioles naturales para uso edulcorante, como puede ser el manitol, el eritritol o xilitol, así como la obtención de biopolímeros como los polihidroxialcanoatos para la obtención de bioplásticos. La otra línea de trabajo en la que hemos comenzado a trabajar más recientemente es en la extracción y purificación de compuestos de alto valor añadido. Trabajamos en la deconstrucción de biomasas mediante nuevos solventes sintéticos, tanto líquidos iónicos como líquidos eutécticos naturales, como en las tecnologías verdes de extracción y purificación, trabajando en técnicas más sostenibles que permitan dar viabilidad y sostenibilidad a estos procesos, sin olvidar la última pata de esto, que sería la búsqueda de nuevas aplicaciones a estos productos, nuevos mercados, apoyar al sector final o el que usaría estos productos en distintas áreas, desde el área de la agricultura, en la producción de biocidas, en la que colaboramos con David, en distintas áreas como la ganadería para producir alimentación animal, temas de sanidad animal, área agroalimentaria para aportar ingredientes con propiedades bioactivas, o otros sectores, pues como he comentado, el tema de los bioplásticos, la nutracéutica, la cosmética o la química. ¿Para quién trabajamos? Nosotros trabajamos para toda la cadena de valor, desde el sector primario, agricultores o industria agroalimentaria que tienen unas materias primas, que tienen una serie de compuestos de gran interés, como el sector ya productor, tanto emprendedores como sector industrial que tienen interés en el desarrollo de nuevos negocios bioeconómicos y que quieren mejorar la viabilidad o sostenibilidad de sus procesos. Trabajamos tanto en proyectos de investigación como servicios a la carta para empresas y para ello ponemos a disposición de todos estos actores todas nuestras instalaciones, así como el personal del centro para el desarrollo de sus ideas o colaborar con ellos en la mejora de sus procesos, con el objeto de que puedan mejorar su competitividad. Aspectos innovadores en los que trabajamos, bueno, vinculado un poco a esto. Aquí planteo algunos subproductos de origen agro con los que trabajamos. Cierto es que hay grandes diferencias entre los subproductos agrícolas como tal, como pueden ser bien las pajas de cereales, el sarmiento de maíz, el sarmiento del viñedo, como la propia biomasa de los cultivos energéticos con la que también hemos trabajado, como los subproductos que se generan en la industria agroalimentaria, en la que bueno, pues ha trabajado, por ejemplo, desde bagaza de cerveza, como pieles de patata, con los residuos de la industria del café, se ha trabajado con sueros, los residuos de la industria vitivinícola,
Todos estos subproductos, claro, tienen unas composiciones muy variables, entonces podemos establecer como que tienen unos constituyentes naturales de interés en las cuales, bueno, los que son de carácter lignocelulósico, pues está su estructura celulósica en la cual está la celulosa, los polímeros celulosa, hemicelulosa y luego está el polímero lignina que da la estructura al material vegetal, pero hay otra serie de compuestos pues, como pueden ser azúcares solubles, grasas, proteínas, esteroles, vitaminas, compuestos fenólicos que están disponibles y que son compuestos naturales que podrían tener un gran interés en su recuperación. Todos estos constituyentes de las biomasas se pueden utilizar bien para su extracción y recuperación directa para distintos usos industriales, como utilizarse como materias primas en procesos de bioconversión para obtención de otros biocompuestos, pues como pueden ser las celulosas purificadas o nanocelulosas, la obtención de los biocarburantes, polioles, recuperar proteínas cada vez más demandadas, las proteínas vegetales, polifenoles, compuestos bioactivos, etc. Dentro de las dos líneas de trabajo voy a empezar por la línea de bioconversión. Dentro de todos estos subproductos de carácter agro, todos ellos, como he comentado, pues tienen una serie de constituyentes que va a variar dependiendo del tipo de biomasa que sea, pero bueno, los que son de carácter ligno pues tendrán distintas concentraciones de celulosa y hemicelulosa. Nosotros en los procesos de bioconversión lo que queremos es recuperar azúcares que sean fermentables. Pero en este proceso muchas veces nos podemos encontrar una serie de fitoquímicos que serían extraíbles y recuperables, por lo cual plantear estrategias de extracción primarias antes de la transformación puede ser de gran interés para las industrias de biorefinería para mejorar la viabilidad de los procesos. Entre los procesos primarios a los que se someten este tipo de biomasas dentro de las biorefinerías estaría un pretratamiento. El pretratamiento que se escoja es crítico, entonces este pretratamiento puede ser físico, simplemente moliendas, de carácter químico, en el cual pues añaden distintos disoluciones ácidas, químicas, organosols, líquidos iónicos para degradar las biomasas. Pueden ser físico-químicos, pues pueden ser la autohidrólisis o el steam explosion, utilizar vapor a alta presión para degradar las biomasas, o pueden ser biológicos, fundamentalmente hongos celulíticos. Y con esto lo que se consigue es las estructuras de celulosa, bicelulosa y lignina que están de tal forma distribuidas que impide que las enzimas en una etapa posterior de hidrólisis les ataquen y sean capaces de liberar los azúcares fermentables. Lo que se hace es pretratarlo para liberar estructuras de celulosa que sean ya atacables por las enzimas, así como generar una hemicelulosa que también es rica en pentosas hexosas que pueden ser transformables en otros compuestos. Aquí liberamos, como he comentado, la celulosa y la hemicelulosa, pero se genera y también se libera la corriente de lignina, que va a dar lugar a una serie, según el proceso que se haya seleccionado, a una serie de compuestos los grandes grupos pues, pueden ser los furanos, los distintos ácidos o compuestos fenólicos. Estos compuestos normalmente son inhibidores del proceso de fermentación, por lo cual en muchos casos es necesario eliminarlos del proceso para poder continuar, por lo cual todos estos procesos pueden ser también aprovechables y valorizables. Cada vez están más desarrolladas las biorefinerías como plataformas de lignina, o sea, es el aprovechamiento, por ejemplo, de todos los compuestos que se generan en los procesos de transformación de la celulosa, liberando ligninas que pueden ser transformables. Posteriormente están los procesos secundarios en los que se liberan, ya como he comentado, los azúcares fermentables, normalmente pentosas y hexosas, que mediante distintos microorganismos, levaduras, bacterias y hongos, obtenemos una serie de productos. Estos productos que luego pasan a la recuperación y purificación. Normalmente en los procesos fermentativos no solo se obtienen el producto o los productos de interés, sino que la ruta metabólica genera otra serie de productos denominados metabolitos secundarios que quedan en los caldos de fermentación. Estos productos, aunque no sean productos mayoritarios y de cara a dar la viabilidad al proceso de biorefinería con el que estamos trabajando, pueden tener de interés para ser recuperados para otros usos. Además, el caldo agotado aún está enriquecido en muchos compuestos de interés, pues puede tener desde proteínas, minerales, vitaminas, distintos metabolitos, que pueden ser utilizados en otros procesos como podría ser la digestión anaerobia para generar, por ejemplo,
polihidroxialcanoatos o bien como materia prima en procesos fermentativos para este uso o la generación de energía. Bajo este planteamiento, pues bueno, tienes como muchas opciones de aprovechamiento de este tipo de compuestos que en muchos casos tienen unas propiedades bioactivas de gran interés. Aquí, bueno, comentar un proyecto en el que ya estamos trabajando, es el proyecto Interreg Biovino, en el que se está trabajando en nuevas tecnologías de extracción y purificación de compuestos de alto valor a partir de los subproductos vitivinícolas. Aquí, bueno, aunque tenga una configuración lineal, el planteamiento es totalmente circular. En lo que se plantea es una recuperación de los compuestos valiosos en cada una de las etapas del proceso con el objeto de maximizar la rentabilidad de una explotación. Aquí, bueno, entre los productos finales que pretendemos obtener están los biocombustibles, distintos ácidos orgánicos, polioles, bioplásticos, compuestos bioactivos y se están evaluando la capacidad de biocidad de muchos de estos compuestos. También se incluye dentro del planteamiento de la biorefinería el tratamiento de residuos generados de los caldos de fermentación en los cuales se está valorando la producción de metano mediante el uso de pilas de combustible. El enfoque, como he comentado, es circular, entonces bueno, se está trabajando en sistemas innovadores bien para la optimización de los distintos procesos, como la deconstrucción de las materias primas mediante fundamentalmente sarmientos, para generar, pues, recuperar otros compuestos. Por ejemplo, en el tema de los sarmientos se ha observado que empleando líquidos iónicos es posible, además de separar la celulosa y la lignina, recuperar compuestos fenólicos y antocianidinas que contienen los propios sarmientos, por lo cual tienen un gran interés en la industria alimentaria, por lo cual podría ser, pues, unas técnicas muy interesantes para incorporar a las biorefinerías. En este punto decir que, bueno, que estas tecnologías o el uso de biorefinerías en el sector vitivinícola no es novedoso en otras zonas. Sin embargo, por ejemplo, Castilla y León, a pesar del peso que tiene el sector vitivinícola, no cuenta con ninguna instalación para la gestión de los residuos generados. Por lo cual, pues, bueno, podría tener interés incorporar este tipo de innovaciones en la región. La otra línea de trabajo en la que trabajamos es en la extracción de compuestos bioactivos directamente a partir de residuos vegetales o cultivos vegetales. Bueno, aquí indicamos algunos de los subproductos con los que trabajamos, pues está el lúpulo, tanto el cono de lúpulo, la flor, como los residuos de la castaña, residuos de otros frutos secos. La forma en que trabajamos es, primero se hace una caracterización completa del material para ver, bueno, qué tiene, luego se hace una optimización de las tecnologías mediante distintas técnicas verdes de extracción, pues contamos con instalaciones desde ultrasonidos, fluidos supercríticos, PLE, en lo cual, pues, a partir de la extracción simple que se tiene, pues se trata de optimizar y mejorar todas las condiciones de proceso. Se obtienen unos extractos, se hace toda la capacidad antioxidante, se ven los compuestos que se tienen, se identifican compuestos de interés para ver si tienen viabilidad y se trabaja en la purificación de estos compuestos mediante cromatografía centrífuga contracorriente. Aquí, bueno, estamos trabajando en este proyecto a través del proyecto AgroRecovery, es un proyecto FEADER en el cual se está trabajando en una biorefinería integral en procesos de cascada para aprovechar este tipo de productos a partir de los frutos secos, castañas generados en la comunidad, a través del lúpulo, y también se ha evaluado algo el tema del cáñamo. Se identifica y se purifican distintos compuestos, fundamentalmente compuestos polifenólicos, compuestos bioactivos, para ver aplicaciones en distintos sectores industriales. Y aquí trabajamos, bueno, pues son esta serie de empresas en este proyecto. Esto nos ha permitido avanzar mucho, sobre todo en el tema del lúpulo, en el cual llevamos ya, bueno, pues unos cuantos años trabajando. El lúpulo es un cultivo que, aunque a pesar de ser minoritario, tiene una gran importancia dentro de la provincia de León y en la zona concreta donde está nuestro centro de trabajo, la Ribera de Órbigo. Aquí se aglutina casi el 98% de la producción nacional. El uso es inmensamente mayoritario, está destinado a la producción de cerveza, en la cual se aprovechan los compuestos ácidos del lúpulo para generar amargor, aromatizar la cerveza, y también tiene importantes propiedades antimicrobianas.
Si bien el lúpulo es una cannabinoide muy similar al cáñamo y tiene identificados más de 1000 compuestos más de 1000 fitocompuestos que podrían tener distintas aplicaciones con muchas propiedades bioactivas, pues antimicrobiano, como comentado, pero también tiene propiedades antisépticas, es analgésico, antiinflamatorio, incluso algunos de los compuestos están identificados como anticancerígenos o con fuertes propiedades fitoestrógenas, por lo cual tienen grandes oportunidades de intentar valorizar estos compuestos y conseguir de alguna manera aumentar la producción de lúpulo dentro de la comunidad. Así que llevamos años trabajando con los productores de lúpulo de la SAT, de la provincia de León, para buscar aprovechamientos a estos compuestos, para ver distintas opciones que permitiesen diversificar su utilización. Vinculado a ello, ahora mismo estamos trabajando en un proyecto europeo, la BBI Lignicode, en la cual estamos optimizando la extracción de los distintos compuestos del lúpulo, pues desde los aceites esenciales a las distintas corrientes, los alfa y beta ácidos, los aceites, los polifenoles, antomol y demás, con el objeto de analizar su capacidad biocida, ya que distintos sectores industriales tienen interés de incorporar este tipo de bioaditivos a sus resinas poliméricas, pues desde la fabricación de pinturas a la fabricación de muebles. Pero no solo es eso. El año pasado concedieron el proyecto Componer Saberes, es un proyecto cultural vinculado al lúpulo de la Fundación Carasso, del Grupo Danone, en la cual se une ciencia y arte con el objeto de dar valor a este tipo de cultivos minoritarios que están bien vinculados a una zona con el objeto de conseguir su desarrollo y que permita generar negocios de tipo bio vinculados a este sector y al saber generado en este área. Los beneficios y los beneficiarios de trabajar en bioeconomía. Los beneficiarios son todos, es toda la cadena de valor, no solo el sector primario, que son los suministradores de materias primas y que en muchos casos para ellos los subproductos, residuos, pueden ser un problema que necesitan un gestor que se lo gestione, sino que es una oportunidad para disponer de sustancias naturales para otros sectores que cada vez demandan más biocompuestos de tipo natural, ya que la sociedad cada vez demanda más este tipo de compuestos. Para el sector en el que nosotros trabajamos es una gran oportunidad porque es una forma de contribuir al desarrollo rural, desarrollar negocios en los que estén basados en la autosuficiencia, en el aprovechamiento de los recursos cada vez más limitados, como ya hemos comentado. Trabajamos en nuestra innovación, nuestra contribución es mejorar la sostenibilidad de estos procesos de forma que sean más sostenibles y a la vez los rendimientos sean mejores, de modo que puedan ser rentables y al final puedan ser una realidad en nuestro entorno. Y aumentar la competitividad del sector en todas las etapas de la cadena de valor, ya que es bueno tanto para el sector primario, suministrador de materia prima, como los procesos de transformación, y generar rentabilidad y dar viabilidad a toda la actividad. Y eso sería todo. Aquí tiene mi contacto, por si alguien tiene interés en alguna de las actividades que realizamos. Muchas gracias, Rebeca. Bueno, el siguiente en participar soy yo, así que voy a compartir la pantalla. Vale. Bueno, se ve bien, ¿no? Imagino que si nadie dice nada, imagino que sí. Pues nada, yo voy a hablaros de la evaluación de sustancias bioactivas procedentes de la bioeconomía circular para su uso en la agricultura. Mi nombre es David Ruano Rosa, soy fitopatólogo, como ya ha dicho Juan Carlos anteriormente, soy del área de agricultura, concretamente de la unidad de cultivos leñosos y hortícolas.
Y bueno, voy a hablaros exactamente de las actividades que estamos desarrollando en el área de agricultura en base a esta bioeconomía circular. Tenía pensado hablaros de 3 conceptos, pero bueno, el de bioeconomía circular ya lo ha comentado Maricruz, así que me lo saltaré. Y os hablaré de lo que se considera como bioestimulante y lo que se considera como bioprotección. El concepto de bioestimulante en agricultura es cualquier sustancia o microorganismo aplicado a la planta con el objeto de mejorar la eficiencia nutricional, la tolerancia al estrés abiótico y a los rasgos de calidad del cultivo, independientemente de su contenido en nutrientes. Por extensión, los bioestimulantes vegetales también designan los productos comerciales que contienen mezclas de dicha sustancia y de los microorganismos o incluso de las sustancias producidas por los microorganismos. ¿Qué suelen contener? Pues ácidos húmicos, fúlbicos, aminoácidos, péptidos, compuestos inorgánicos, extractos vegetales, biopolímeros, microorganismos e incluso las sustancias producidas por los microorganismos. La bioprotección podemos decir que es el uso de micro y macroorganismos, ya sea por medio de la aplicación directa de estos o de sustancias que los contengan para hacer frente a estreses bióticos como pueden ser una plaga o una enfermedad. ¿Con qué sustancias o materiales hemos partido para realizar los trabajos que voy a hablar a continuación? Pues podríamos hablar de 3 bloques. Uno es el del compost y derivados de este, como el té de compost, del que ha hablado Maricruz, los extractos de residuos biomásicos, de los que ha hablado Rebeca, y luego hidrolatos que procederían de otra línea de investigación que ha existido aquí durante un tiempo en el área de agricultura. Comenzaré hablando del compost y sus derivados, el compost concretamente como sustituto de la turba y abono orgánico. El compost que se ha utilizado para este trabajo ha sido el compost que ha comentado Maricruz a base de residuos del lúpulo, residuos biomásicos del lúpulo, estiércol de vacuno y paja. Se utilizó como abono, se estudió en plantas de pepino, o sea, en plantas de pimiento y de lechuga. Y resumiendo, podemos decir que a pesar de lo que comentaba Maricruz, que comentaba que era un compost que presentaba una relación carbono-nitrógeno baja para lo que se suele esperar de una relación carbono-nitrógeno en un compost, creo recordar que había dicho que estaba en torno a 9,5, aún así sí dio lugar a un mayor desarrollo de las plantas que habían sido tratadas con un 10% de compost en el sustrato. Tanto las plantas de pimiento como de lechuga presentaron mayor crecimiento y mayor peso fresco en la parte aérea. Con respecto al área foliar, también presentaban mayor área foliar, y en el caso del pimiento llegamos a la producción de fruto, y aunque no existían unas diferencias significativas a nivel estadístico, sí pudimos observar mayor cuajado de fruto, mayor número de frutos, y estos presentaban un peso mayor, aunque ya comento que no existía realmente una diferencia significativa a nivel estadístico. También decidimos estudiar si se podía utilizar ese compost como sustituto de la turba. Las turberas son bienes finitos que cada vez se está viendo más la preocupación que existe en el agotamiento de estas turberas. Llegará el momento en el que no exista turba suficiente para hacer frente a la demanda existente, por lo cual ya se están empezando a buscar alternativas. Y fue la motivación para estudiarlo como sustituto de la turba. Se ha estudiado para plantas de tomate y de lechuga. Se observó la emergencia en lechuga y se vio que para unas dosis de 25, 50 y 75% no mejoraba la emergencia, incluso reducía algo la emergencia, y a nivel del desarrollo de la planta de lechuga en los primeros estadios se producía una disminución considerable del crecimiento conforme aumentábamos el porcentaje de compost en la mezcla de sustrato. Hasta el punto de que, bueno, aquí tenéis una imagen de compost, un 75% de compost en el sustrato
y las plantas control. Nosotros en principio lo hemos achacado a, como habéis podido observar cuando ha puesto las tablas Maricruz, el compost presentaba una alta salinidad. Y quizá estas altas salinidad era lo que daba lugar a una inhibición. Conforme aumentábamos más el porcentaje, que existiese mayor toxicidad por la conductividad eléctrica. Cuando lo repetimos, pero en el tomate, observamos el mismo comportamiento. Conforme aumentábamos el porcentaje, no existía un incremento en la emergencia de las plantas, pero se producía también un incremento, una disminución del crecimiento de las plantas al aumentar el porcentaje de compost. Este era menor que el que se producía con la lechuga presentaba mayor sensibilidad, pero aún así se reducía. A modo de conclusión, podríamos decir que a pesar de esas concentraciones, esa relación baja de carbono-nitrógeno y de esa salinidad que presentaba, se mostraba como un abono que podía ser un abono orgánico que podía ser utilizado para mejorar el desarrollo de cultivos con alto interés, como por ejemplo el pimiento y la lechuga, pero que sin embargo no mostraba ser óptimo para ser un sustituto de la turba. Hemos estudiado también el efecto antimicrobiano que un derivado del compost, el té de compost, podía tener para su aplicación en la agricultura. El té de compost es una infusión fría del compost durante un tiempo determinado, con aireación o sin aireación. En nuestro caso era con aireación, y eso al final obtienes un líquido que ha arrastrado de ese compost una serie de sustancias y de microorganismos. Hicimos un estudio de la microbiota en general, cultivable, y vimos que no existía una gran fluctuación conforme dejábamos el té de compost más tiempo, a hacerse durante más tiempo, pero que a nivel de hongos sí aumentaba conforme pasaba el tiempo y las bacterias disminuían. O sea, unos iban desplazando el crecimiento de las otras. Lo evaluamos frente a patógenos de distinto tipo y lo evaluamos tanto estéril como sin esterilizar. Frente a Verticillium vimos que esterilizado no producía ningún tipo de inhibición. También lo evaluamos frente a especies de patógenos asociados a la enfermedad de Petri en el viñedo, como especies de la familia del género Phaeacremonium, donde tampoco observamos una disminución estadísticamente reseñable. Y frente a especies de la familia Botryophyraceae como Neophysicoccus parvum, que producen decaimientos de la madera, en viñedo y en otras plantas. Aquí, de nuevo, el té de compost estéril no dio lugar a ningún tipo de inhibición. Sin embargo, cuando aplicábamos el té de compost no estéril, sí observábamos que la microbiota existente en el té de compost daba lugar a una inhibición del crecimiento de estos patógenos, sobre todo cuando aumentábamos el tiempo, ya que estaba más asociado a una competencia entre hongos. En principio parece ser que está más asociado a una competencia entre hongos. También esto fue con Verticillium, lo repetimos con Phaeacremonium y ocurría lo mismo. Sin embargo, cuando aplicábamos con especies de la familia Botryophyraceae, no ocurría esto. ¿Cuál era el motivo? El motivo era la diferencia de la tasa de crecimiento. En la competición por el espacio es muy importante para que estén en tengan las mismas oportunidades que los competidores y el patógeno tengan una tasa de crecimiento similar, que permita el desarrollo de uno frente a otro. Neophysicoccus parvum tiene un crecimiento muy rápido, con lo cual no le daba tiempo a la microbiota existente a desarrollarse e inhibir ese crecimiento. Cuando metimos también el té de compost de simbiosis, que comentaba Maricruz anteriormente, observábamos que aquí sí se producía una inhibición leve, pero una inhibición del té de compost, o sea, una inhibición que producía el té de compost cuando se filtraba.
llegando incluso en algunos casos, en el caso de Neofusicoccus, hasta un 30 o un 32% de inhibición de un té de compost filtrado, con lo cual aquí estaríamos hablando de que la sustancia existente en el propio té de compost, y quizás no tanto la microbiota, era la implicada. También lo estamos probando en plantas, hemos probado con Neofusicoccus parvum en invernadero y estamos actualmente preparando para probar con las especies, con 2 especies que están asociadas a la enfermedad de Petri, como Phaeocremonia inflatipes y Phaemonia chlamydospora. ¿Qué podemos decir? Pues en conclusión, que la conclusión es que podría utilizarse y que sería muy interesante estudiar la microbiota y estas interacciones que existen, teniendo en cuenta también lo que comentaba de las diferentes tasas de crecimiento. Y es también muy interesante que terminemos de estudiar qué sustancias podrían estar implicadas en el compost de simbiosis en esta inhibición que habíamos observado. Y por último, con respecto al compost, hemos estudiado el efecto bioprotector que tiene el té de compost frente al estrés salino en plantas de Salvia sclaria. Hemos utilizado un té de compost de lúpulo, procedente del lúpulo, de 2 días. Este té de compost vimos que tenía una conductividad eléctrica que era 10 veces superior a la del agua, con un pH alcalino, neutro tirando para alcalino. El té de Zucconi, como comentaba Maricruz anteriormente, en el caso del té de compost no presentaba fitotoxicidad porque era superior a 80, pero tampoco se podía considerar como fitoestimulante porque estaba por debajo de 100. Hemos probado qué efecto tiene sobre la germinación y sobre la aparición de las primeras hojas en las plantas, en las semillas de Salvia sclaria, y hemos visto que aquellas que habían sido tratadas con té de compost presentaban una mayor germinación, y que las que habían sido sometidas a 3 o 6 decisiemen de salinidad presentaban una cierta protección cuando se aplicaba también el té de compost. Lo mismo ocurría con las primeras hojas verdaderas, presentando mayor efectividad a la hora de producir las primeras hojas verdaderas a aquellas plantas que habían sido tratadas con el té de compost. En lo que respecta al desarrollo de las plantas que habían sido tratadas con el té de compost presentaban un desarrollo muy óptimo, incluso mejor que el que presentaban las plantas control con agua, pero las plantas que habían sido tratadas con sal y té de compost también presentaban un desarrollo bastante óptimo, sobre todo si los comparamos con las que no habían sido tratadas con el té de compost. Al final del experimento, pues el 100% de las plantas que habían sido tratadas con té de compost habían sobrevivido, mientras que las que no habían sido tratadas, solamente un 70% habían sobrevivido. ¿Qué observamos? Reducción del crecimiento principalmente debido al efecto que tiene la salinidad en las plantas, que es uno de los efectos reconocidos, junto con necrosis, como podéis ver, necrosis foliares y mayor número de hojas secas. Por lo tanto, el té de compost podría servir para mejorar la tolerancia de plantas como por ejemplo la Salvia sclaria a la salinidad. Quedaría por determinar si estaría más asociado a las propias características del té de compost o a la microbiota. Yo me inclino a pensar que puede ser la microbiota. Como habéis visto, es un té de compost bastante salino, con 3 decisiemen, muy cercano a uno de los tratamientos que habíamos dado con 3 decisiemen de salinidad, y posiblemente esa microbiota existente está adaptada a esa salinidad y da lugar a una mejora como fitoestimulante, como fitoremediador en la propia planta. Aunque quedaría de determinar si las concentraciones que posiblemente haya de calcio o de magnesio en el propio té de compost podrían estar tamponando un poco el efecto del sodio en las plantas, en el suelo. Con respecto al estudio de extractos de residuos biomásicos, como ha comentado Rebeca, hemos utilizado
residuos, extractos procedentes de residuos biomásicos de la industria del café, dos de la industria del café, 2 de bagazo de manzana y 1 de pulpa de tomate, frente a 21 patógenos fúngicos, donde destacan Verticillium dali y patógenos de la madera, de la vid, bueno, que afectan también a otros cultivos. Eran muchas gráficas, he puesto solamente alguna para ilustrar un poco cómo de interesante es el efecto que tienen estas sustancias, ya que en algunos casos hemos conseguido incluso porcentajes de inhibición superiores al 50%, y donde ha destacado aquellos que procedían de extractos de café. Como podéis ver, en algunos casos solamente el extracto de café era el que daba lugar a una inhibición del crecimiento, mientras que en otros todos los extractos han dado lugar a una diferenciación significativa con respecto al control. Por lo tanto, la búsqueda de sustancias con capacidad fungicida a partir de sus productos o biomasas residuales podría tener un potencial suficiente para ser una pieza clave dentro del control integrado de patógenos. Como sabéis, cada día se restringe más el número de sustancias fitosanitarias de síntesis química autorizadas que se pueden utilizar en los cultivos, con lo cual la búsqueda de sustancias alternativas que puedan paliar esa pérdida que estamos sufriendo de productos de síntesis química es una de las estrategias más interesantes a seguir en el futuro, debido a que cada vez tenemos menos materias activas. Y para algunos casos, como por ejemplo las enfermedades de la madera y la vid, ni siquiera tenemos materias activas autorizadas para su uso. Y por último, hemos también estudiado el efecto antimicrobiano de hidrolatos. Los hidrolatos, para quien no sepa qué son, también se le llaman aguas florales, y es un residuo acuoso que queda después de la destilación de plantas. Este residuo acuoso, por regla general, suele ser descartado, aunque se empieza a utilizar en la industria cosmética cada vez más. Es un producto que tiene principalmente agua y trazas de sustancias bioactivas, tanto hidrofílicas como lipofílicas, algunos residuos que quedan de los aceites esenciales. Estos subproductos son una mezcla de compuestos donde en ocasiones llevan metabolitos secundarios que pueden tener capacidad bioactiva. ¿Frente a qué lo hemos probado? Lo hemos probado frente a especies, frente a patógenos que están catalogados como patógenos fúngicos de la madera de la vid. 8 especies de la familia Botryphaceae, 3 que están asociados a la enfermedad de Petri, del viñedo, y uno que es una especie asociada al pie negro. Se han probado 37 hidrolatos procedentes de salvia, romero y tomillo. En este caso no hemos obtenido un gran número de hidrolatos que hayan tenido un buen comportamiento, y aquellos que han tenido algún comportamiento, dicho comportamiento ha sido bastante modesto. Con suerte en algunos hemos conseguido un porcentaje de inhibición un poco superior al 20%. Sin embargo, este tipo de sustancias, los aceites esenciales, los hidrolatos, tienen como desventaja que habitualmente presentan mucha inestabilidad. Es complicado mantener una estabilidad en campo y una estabilidad a la hora de conseguir los resultados. Y eso es algo que hemos visto a la hora de la repetibilidad de los experimentos. Con lo cual, la capacidad antifúngica de los residuos, como los hidrolatos, podrían tener un potencial, a pesar de esta inestabilidad y de que presentan una menor capacidad, pero podrían ser concebidos como un complemento a las estrategias de control integrado, una pieza más dentro de lo que es la sostenibilidad a la hora del control de enfermedades, de plagas, etc. El control integrado se debe interpretar como un puzzle en el que cada pieza va sumando para conseguir nuestro objetivo final. Estas sustancias que proceden de la bioeconomía podría ser una de las piezas que mejoraría esta sostenibilidad de los cultivos. Y nada, comentaros de dónde surgen todas estas sustancias que hemos ido probando. 2 del compost y el té de compost, bueno, ya lo ha comentado Maricruz. Los extractos biomásicos, pues del centro del CIBAG, que yo lo tenía como centro de biocombustible, pero el CIBAG, y
Los hidrolatos proceden de un proyecto de la doctora Mari Carmen Asensio, que era de cultivo y selección clonal de plantas élite de salvia, romero, mejorana y espliego para su aplicación innovadora en el ámbito de la salud y alimentación humana. Gran parte de estos trabajos se han realizado al abrigo de un proyecto que tenemos que se llama Visostec, que es de evaluación de estrategias para la mejora de la sostenibilidad y el desarrollo tecnológico del viñedo. Y nada, agradeceros sobre todo a vosotros por vuestra atención y a la gente que ha hecho posible estos trabajos, no solamente a Maricruz, a Rebeca y a Mari Carmen por habernos facilitado estas sustancias, sino también a la gente que ha estado trabajando para obtener estos resultados, como Berta, Esther, Soraya, Ismael, Andrea, y eso es todo. Muchas gracias. Dejo de compartir. A ver. Creo que ya no estoy compartiendo. Vale. Y ahora pues... Vale, se me ve, ¿no? Sí. Ahora doy paso a Rosa Granados, doctora que trabaja en el IFAPA de Almería, La Mojonera, y que nos va a hablar de un proyecto muy interesante que tienen. Es un proyecto que muestra la transferencia de la tecnología del reciclaje en la agricultura. Y bueno, no le quito más tiempo porque ya vamos un poco mal de tiempo. Vale, buenos días a todos. Muchas gracias por haberme invitado a esta presentación. Bueno, la presentación que hoy voy a dar se titula Proyecto Reciclan, ejemplo de transferencia de tecnología en la gestión de los residuos sólidos hortícolas. Este proyecto es un proyecto de transferencia tecnológica a iniciativa de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible de Andalucía, gestionado en IFAPA, el Instituto de Formación Agraria y Pesquera de Andalucía, y ejecutado en su sede de La Mojonera. Tiene financiación FEADER y se inició en octubre de 2019, finalizando el próximo octubre, ¿vale? Tenemos un equipo multidisciplinar, está formado por principalmente personal del centro de La Mojonera, donde se sitúan todas las instalaciones del proyecto, y también colaboran con nosotros el centro de Granada, situado en Camino del Purchi, y el centro de Alameda del Obispo en Córdoba. Bueno, pues nuestro centro está precisamente aquí, en medio de todo. Tenemos un edificio principal y luego un edificio de formación, ya que nos dedicamos a eso también. Estamos situados en el Mar de Plástico y entonces comentaros que desde los años 60 pues, se ha producido un incremento exponencial de la superficie de cultivo bajo abrigo en Almería. A partir de mediados de los 90, este incremento continúa, pero de manera un poco menos sostenida. En total, en el último censo, hemos alcanzado 32.554 hectáreas. Es la mayor obra humana vista desde el espacio y además, debido al efecto albedo, por la superficie blanca que podéis ver aquí en comparación con Sierra Nevada, pues provoca que la temperatura ambiente esté 1 grado por debajo a la que tendríamos si la superficie tuviera el albedo de la Tierra, ¿vale? Los invernaderos de Almería se sitúan principalmente en 3 zonas, en el campo de Dalía, en la zona de la Cañada y en Níjar. Es una importante actividad económica y social para Andalucía. Son explotaciones familiares pequeñas, con invernaderos de 0,7 hectáreas de media y con 2 invernaderos de media por cada una de las parcelas, con estructuras de bajo coste tipo parral o raspa y amagado, como llamamos aquí, con un control pasivo de clima, con ventanas tanto laterales como cenitales, y utilizando riego por goteo y aplicando los abonos en el agua de riego. Además, tenemos un suelo aportado, ya que el suelo original es malo,
y encima se pone normalmente una capa de arena para evitar las pérdidas de agua por evaporación. Esto ocurre en el 80% de los casos. Bueno, en este sistema de cultivo, pues encontramos que un gran desarrollo tecnológico en los últimos años. Este desarrollo tecnológico se ha realizado tanto para incrementar el valor de la producción, la cantidad, la calidad y también adaptarnos a épocas en las que es más interesante el precio del producto. Todo esto se realiza intentando minimizar el uso de recursos no renovables, ya que aquí, por ejemplo, el agua es muy cara y la energía, pues últimamente ya estáis viendo cómo está la energía. Debajo de este mar de plástico, debajo de esta superficie blanca, nos encontramos todo esto. Las nuevas tecnologías que se están desarrollando están basadas en 3 aspectos. El primero, en el desarrollo de materiales de cubierta, de estructura y sustrato. Segundo, en la automatización de tareas y mejora de la climatización. Y también en la implementación de sistemas biológicos auxiliares, tanto para polinizar como para lucha integrada. Bueno, todo esto lo que conduce es que dependemos de muchos insumos. Y todo esto no solamente produce un incremento en el volumen de residuos, sino también en la diversidad de los mismos. Tenemos tanto residuos inorgánicos, entre Granada y Almería tenemos una producción del 40% de los residuos inorgánicos relacionados con la agricultura de toda Andalucía. Y residuos orgánicos tenemos una producción anual solamente en la provincia de Almería de 2 millones de toneladas. Más de la mitad se refieren a restos vegetales de pimiento y de tomate. ¿Cuál es el principal problema en la gestión de los residuos de la agricultura intensiva? Pues nos encontramos que el principal problema es la estacionalidad. Primero, la heterogeneidad. Los materiales son muy diversos. Después, la dispersión. Y luego, aunque se producen de manera continua, nos encontramos que el volumen es variable a lo largo del año. Normalmente la producción se concentra en 2 picos anuales. Primero en enero-febrero, tras la finalización de los cultivos de otoño, y luego en mayo y junio, tras la finalización de los cultivos de primavera y de los ciclos de cultivo largo. Además, el agricultor en la zona se enfrenta a una normativa compleja y, por tanto, se hace necesario establecer procedimientos que sean claros y sencillos en cuanto a la gestión de residuos. ¿Cuál es el objetivo principal del proyecto Reciclan? Pues el objetivo principal es el demostrar soluciones técnicas relacionadas con la gestión de los residuos sólidos procedentes de la agricultura, tanto orgánicos como inorgánicos, mediante actividades de transferencia como son talleres, seminarios, jornadas y demostraciones. En el año 2021 realizamos en total 19 jornadas con más de 200 alumnos formados. Nos visitaron también casi 150 personas relacionadas con empresas afines al sector y en total casi 500 asistentes. Un segundico. Dentro de nuestro centro de La Mojonera tenemos 1,5 hectáreas de superficie dedicada al proyecto y en ella pues, se han diseñado diferentes espacios para la práctica de la gestión de los residuos agrarios. Primero tenemos una planta de compostaje que podéis ver aquí en la foto. Esta planta de compostaje se divide en una zona de recepción de 80 metros cuadrados. Está separada para evitar problemas con la higienización del material de la zona de proceso de 384 metros cuadrados y luego tenemos aparte una zona de almacenaje de 135 metros cuadrados. Al fondo de la planta tenemos una caseta donde se sitúa un sistema de control del proceso que podéis ver aquí. Este modelo de compostaje es un modelo para descentralizar la gestión de los residuos orgánicos. Es un modelo interesante para agrupaciones de agricultores. En esta planta de compostaje tenemos un control automático del proceso, como hemos dicho antes, tanto de la temperatura como de la aireación y del riego, ¿vale? Tenemos una capacidad total de 80 metros cúbicos de residuos frescos en 4 líneas separadas de 10 metros de longitud que pueden ser independientes en el proceso y con un depósito subterráneo de 5 metros cúbicos para la recogida de los lixiviados.
Además, disponemos de una volteadora automotriz. También tenemos una estación de gestión de residuos inorgánicos, donde tenemos exposición de los sistemas de responsabilidad ampliada. También especificamos cómo realizar la gestión de determinado tipo de residuos y además tenemos una compactadora para minimizar el volumen y abaratar el transporte de los mismos. Además tenemos un jardín de biodiversidad que después explicaré cómo lo hemos integrado en nuestro proyecto de gestión. Y al final un invernadero experimental, que es un invernadero tipo Parral, de 3.000 metros cuadrados, representativo de los invernaderos que tenemos en Almería. Bueno, aquí resumo las actividades que tenemos en el proyecto. Primero tenemos una actividad relacionada con la gestión e incorporación al suelo de restos vegetales en fresco, cuyo responsable es Miguel de Cara. Como segunda actividad tenemos la gestión de los restos vegetales mediante compostaje, cuya responsable es Mariluz Segura. Como tercera actividad tenemos la de gestión y valorización de los residuos sólidos con la compactadora que os he enseñado antes, cuya responsable es Carmen García. Después también tenemos la siguiente actividad de gestión de insumos plásticos y utilización de insumos alternativos, cuyos responsables son Miguel de Cara, Rafael Baeza y Carmen García. Y finalmente también tenemos la valorización de los residuos agrarios para mejorar el control biológico y la biodiversidad, cuya responsable es además nuestra coordinadora de proyecto, María del Mar Telles. En cuanto a la primera actividad, la de gestión e incorporación al suelo de los restos vegetales, para aumentar la salud del suelo y controlar patógenos edáficos, incrementando el aporte de nutrientes y la materia orgánica, pues estamos realizando diferentes actuaciones, como es la rotación de cultivos, el uso de abonos verdes, el de cubiertas vegetales y la biosolarización. En cuanto a la segunda actividad, la de gestión de restos vegetales mediante compostaje, para estabilizar y higienizar estos restos, incrementando el aporte de nutrientes y materia orgánica y reactivando suelos degradados, pues estamos realizando actuaciones de generación de información técnica en cuanto a materiales, a procedimientos, al desarrollo de cómo se desarrolla el proceso y a cómo es el producto final obtenido. También realizamos demostraciones de cómo realizar el proceso de compostaje y de cómo realizar procesos relacionados como son el vermicompostaje y el té de compost. En la tercera actividad de gestión y valorización de los restos vegetales, de los restos inorgánicos, pues estamos realizando estamos demostrando cómo separar, clasificar y acondicionar los restos. Informamos de cómo se realiza tanto la gestión interna como externa, qué documentación necesitamos, cómo tenemos que informar y cuál es el procedimiento administrativo que tenemos que realizar. En cuanto a la gestión, a la actividad 4, por un lado tenemos la gestión de plástico. Realizamos demostraciones de cómo separar, por ejemplo, aquí las rafias, de cómo hacer la limpieza de los plásticos de solarización, de cómo minimizar y reutilizar, por ejemplo, los tutores, se pueden reutilizar durante varios cultivos. Y luego también tenemos el uso de insumos alternativos. Estamos probando tanto tutores como acolchados alternativos realizados con biopolímeros de celulosa, de yute o de algodón, por ejemplo. Entonces estamos probando cuál es la resistencia, incluso hemos realizado un compostaje, hemos realizado un ensayo de cómo se pueden estar degradando dentro de una pila de compostaje. Este ensayo lo tenemos ahora mismo bajo análisis, ¿vale? No tenemos aún los resultados. En cuanto a la valorización de los residuos agrarios para crear biodiversidad, pues estamos utilizando cajas, madera, alambres, tuberías y todos los residuos que nos podemos encontrar pues para crear biodiversidad, para crear refugios de polinizadores y de fauna auxiliar que nos pueda crear un ambiente biodiverso y que nos pueda ayudar a luchar contra las plagas de nuestro invernadero.
En cuanto me gustaría explicaros, ahora ya que he resumido todo lo que es el proyecto, que es bastante extenso, pues centrarme en lo que es la experiencia que hemos realizado con el compostaje, ya que hoy hemos hablado de eso. En un principio hemos realizado la gestión mediante compostaje de restos vegetales tal y como pueden tener una explotación convencional, que normalmente es un monocultivo, sin encarecer el proceso añadiendo nada adicional de lo que pueda tener un agricultor convencional. Su objetivo principal es el que tengamos más sostenibilidad y que seamos más competitivos en la gestión individual o a nivel de cooperativa en instalaciones cercanas al agricultor. Realizamos dos procesos independientes, uno con restos de tomate y otro con restos de calabacín. ¿Cómo lo realizamos? Pues primero recepcionamos el material, después realizamos el control del volumen de entrada, pues contando el número de remolques y de cajas que entraban en la planta, conociendo el volumen de estos remolques, es importante calcular la mezcla. Tenemos que tener en cuenta la humedad, ya que no nos podemos pasar de un 60% porque tendríamos problemas, y obtener una relación carbono-nitrógeno si tuviéramos restos de poda para añadir en torno a 25-30. Se realizó el picado de material para incrementar la superficie de contacto de los microorganismos y acortar el tiempo de proceso, y se procedió tras el picado al montaje de los cordones. El montaje se realizó en el caso del tomate el 14 de mayo del año pasado y en el caso del calabacín se realizó el 8 de julio, iniciándose el proceso. Quiero explicar que lo que hemos realizado antes del proceso ha sido la caracterización del material. Todo el material que nos entraba a la planta, pues hemos determinado en campo cuál es su densidad, cuántos kilos tiene por metro cuadrado. También hemos determinado cuál es la humedad normal de estos restos, tal y como los producimos, y mediante bibliografía hemos obtenido también cuál es la materia seca que tiene ese producto. Y además, mediante análisis, hemos caracterizado la relación carbono-nitrógeno de cada uno de los restos. Esto lo hemos realizado ya que es importante hacer la mezcla considerando el peso seco para aportar la cantidad necesaria de otros restos como podas para obtener, como he dicho antes, una relación carbono-nitrógeno óptima. Eso si tuviéramos podas. Por ejemplo, en un ensayo anterior al que he explicado antes, teníamos tomate, pimiento y fruto de tomate, y entonces ponderadamente calculamos que la relación carbono-nitrógeno de estos restos era de 16,2. Teníamos restos de poda de jardinería de 65 de relación carbono-nitrógeno, y entonces demostramos a los agricultores cómo de manera sencilla pueden calcular los restos de poda si la tuvieran para echarle al proceso y mejorarlo. Entonces la relación carbono-nitrógeno deseada sería igual al peso seco de la mezcla por el carbono-nitrógeno de la mezcla, por el peso seco de la poda, que no lo conocemos, por la relación carbono-nitrógeno de la poda, que sí la tenemos aquí, dividido entre la suma de los pesos. Entonces obtendríamos 69 kilos de poda para estos restos. Esto, yendo hacia atrás, nos daría un volumen en fresco, en peso fresco, de 0,82. Esto nos indicaría que necesitaríamos casi un remolque de poda por 9 remolques de restos frescos de material, en el caso de que los tuviéramos. En el proceso de compostaje que hemos realizado nosotros con los restos de nuestra finca de tomate y calabacín, lo hemos realizado como si no tuviéramos restos de poda. Entonces, primero caracterizamos la mezcla inicial. Vimos que la relación carbono-nitrógeno del tomate al inicio, sorprendentemente, estaba muy bien, era de 25. Estos restos de tomate venían de dos ensayos que uno terminó antes. Esos restos estaban mucho más secos, el 50% de la mezcla eran restos de tomate muy secos. Se picó bastante grueso en aquella ocasión, teníamos poca experiencia, y se añadió un 10% de fruto. La humedad de esta mezcla inicial era de un 60%, que para iniciar el proceso parece que está bien. En cuanto al proceso de calabacín, al inicio la relación carbono-nitrógeno nos daba baja mediante el análisis que realizamos, pero no nos fiamos mucho de ese análisis. Entonces, suponemos que la relación carbono-nitrógeno de los restos hortícolas
del calabacín está en torno a la que puedan tener los restos hortícolas caracterizados en bibliografía, que es entre 15 y 19. El material de calabacín al inicio del proceso era material fresco, todo entero. El picado se realizó de manera más fina y se aportó un 20% de fruto. El fruto aporta mucha agua, entonces la humedad se nos elevó hasta el 70%. Además, destacar que el contenido de nitrógeno total de los restos de calabacín es mucho mayor que el de los restos de tomate, con lo cual esto nos bajaría también lo que es la relación carbono-nitrógeno. ¿Qué actuaciones realizamos? Pues utilizamos en el proceso una manta top test que permite la transpiración y proteger las pilas de las condiciones climáticas externas. Estamos en una zona muy expuesta al viento, entonces las pilas se nos bajaban de temperatura. Y también consideramos un volteo inicialmente, un volteo cada 2 semanas para homogeneizar, airear y dar textura a la mezcla. Aunque esa frecuencia se pudo hacer más frecuente según la humedad y la actividad del proceso. ¿Qué medida de determinación hicimos? Pues primero registramos la temperatura en el controlador, hicimos un registro de temperatura en continuo ya que tenemos la posibilidad, pero en realidad tomando la temperatura una vez al día es suficiente. También realizamos la medida de la temperatura en varios puntos de las pilas, en 2 puntos situados al norte y en otros 2 puntos situados al sur, para determinar si el punto que estaban midiendo, que era solamente un único punto que nos controlaba el proceso, era representativo. En este caso, efectivamente, era representativo de toda la pila. También se consideró la temperatura ambiente con una estación climática cercana. Se midió el porcentaje de humedad con una estufa de aire forzado y también se determinó la liberación de CO2. Bueno, aquí tenemos los resultados de tomate. En cuanto a esto es la representación de la temperatura media diaria, de temperaturas recogidas cada 5 minutos. Entonces, en este proceso se inició el 14 de mayo, como he dicho antes. Pues la humedad estuvo en todo el proceso entre 35 y 60%. La fase mesófila inicial duró 6 días, considerando que se tardaron 6 días en alcanzar 40 grados centígrados en la pila. Además, durante la fase de máxima actividad, en las 2 primeras semanas, tuvimos una temperatura media de 52,4 grados centígrados. En la fase termófila, considerando que esta es la fase en la que la temperatura está por encima de 40 grados, pues duró 30 días. Y la temperatura media durante la fase termófila en total fue de 46,3 grados. La relación carbono-nitrógeno al inicio fue de 25, como he dicho antes, y al final obtuvimos una relación carbono-nitrógeno de 12. Y la humedad inicial fue de 65 y final de 50. Destacar que cuando la humedad nos bajó del 40%, pues el proceso se detuvo, como se ve aquí, en la temperatura más baja, en varias partes del proceso. En cuanto a los restos vegetales de calabacín, pues durante todo el proceso la humedad se mantuvo entre el 50 y el 70%, no hizo falta rehidratar las pilas en ningún momento del proceso. Los 40 grados se alcanzaron en tan solo 2 días y la temperatura durante las 2 primeras semanas, la temperatura media fue de 68,4 grados centígrados. La fase termófila, considerando la temperatura, esta fase, los días en que la temperatura estuvo por encima de 40 grados, pues duró 52 días, con una temperatura media de 57,3 grados. Además, la relación carbono-nitrógeno, al inicio suponemos que estuvo entre 15 y 19, no tenemos datos, pero al final llegamos hasta una relación carbono-nitrógeno de 10. Destacar ese elevado nitrógeno total que he comentado antes y se produjo liberación de amonio en la pila al principio del proceso. Incrementamos la frecuencia de volteo para airear la pila y que se secara más rápidamente y disminuyera el agua para evitar que el proceso se fuera a un proceso anaerobio. En cuanto a la comparativa de la temperatura de los 2 procesos con la temperatura ambiente, puedo destacar
que en la fase mesotermófila del tomate se alcanzaron 35 grados por encima de la temperatura ambiente. Además, como he dicho antes, la humedad por debajo cuando llegó la humedad a un 35% se detuvo el proceso y este proceso se reactivó tras la hidratación de las pilas y el volteo. El material de gran tamaño por degradar pues hizo que la degradación fuera además lenta. En cuanto a la comparativa de la fase termófila del calabacín con la temperatura ambiente, pues destacar que se alcanzaron hasta 46 grados por encima de la temperatura ambiente. Estas diferencias fueron superiores a ensayos sin manta. Lo que ocurrió es que en el calabacín teníamos disponible la manta en esta fase termófila, en el caso del tomate no la tuvimos disponible, ¿vale? En ambos procesos, a los 60 días, se alcanzó la estabilidad, considerando estabilidad en este caso, que la diferencia con la temperatura ambiente fuera menor de 10 grados, entrando en fase de maduración en ambos procesos, y esta entrada en fase de maduración ocurrió en los dos procesos a los 60 días. En cuanto a la calidad agrícola del compost, pues el contenido de materia orgánica fue mayor del 40%, como exigen para un sustrato, en el caso del tomate, y en el caso del calabacín, pues encontramos que estaba cercana al 40%. En cuanto a la conductividad eléctrica, pues fue menor que comparativamente con la de un estiércol de oveja que se utiliza normalmente en la zona. En cuanto a la riqueza en nutrientes, pues destacar que el nitrógeno del compost fue mayor al nitrógeno de un estiércol de uso convencional. El fósforo del compost también fue mayor al del estiércol. Y en el caso del calcio, pues destacar que en el calabacín el calcio era muy superior al de un estiércol de oveja tradicional, siendo muy parecido al del estiércol de oveja el contenido de calcio tras el compostaje de los restos de tomate. Y luego destacar además la gran cantidad de potasio que tiene este compost de restos vegetales, que comparativamente con un estiércol de oveja, pues vemos aquí, a ver si lo encuentro, pues que tenemos en un estiércol de oveja una concentración de un 2%, mientras que en los restos de tomate tenemos un 7,8% y un 10,3% en los restos de calabacín. Las conclusiones que llegamos en este estudio fue que el incremento de la superficie de contacto mediante el picado de los restos vegetales facilitó la actuación de los microorganismos en la degradación de la materia orgánica de manera espectacular. Durante el tiempo suficiente se alcanzó una temperatura adecuada para eliminar posibles patógenos, garantizando la higienización del material. Las temperaturas elevadas se mantuvieron tras varios volteos, por lo que todo el material estuvo sometido a estas elevadas temperaturas. Para obtener una temperatura homogénea y adecuada, evitando pérdidas por convección con el ambiente, se recomienda el uso de mantas de compostaje. Y el producto obtenido tras el compostaje de los restos de tomate y calabacín mantiene las características diferenciales entre especies en cuanto a la concentración de algunos macroelementos. Este producto tiene especial interés como fertilizante potásico, pero su salinidad, pues como ya ha dicho el compañero, debe ser tenida en cuenta. Finalmente, quiero destacar que todas las actividades del proyecto Reciclan, como es un proyecto meramente de transferencia, pues la estamos mostrando en una página web que tenemos, www.reciclan.ifaba.es. En esta página web se puede obtener información tanto de las soluciones que he comentado antes, las 5 soluciones que he comentado antes, para la gestión de los residuos procedentes de la agricultura, como los eventos próximos que vamos a realizar, las jornadas que nos vamos a encontrar en los próximos días. En cuanto a redes sociales, pues creo que TikTok ya no es tan moderna, pero bueno, nosotros tenemos que Twitter no es tan moderna como TikTok, pero bueno, nosotros tenemos Twitter. Tenemos una página de Twitter cuya dirección es @ifapa.r, y aquí también hacemos difusión de todas las jornadas y de toda la información que generamos en el proyecto. Y luego también quiero destacar que nuestro centro, el centro IFAPA,
tiene una plataforma de asesoramiento y transferencia del conocimiento que se llama Servifapa, donde también pues publicamos todos los resultados que obtenemos en los proyectos. Yo animo a que visitéis todas las redes sociales y la página de transferencia de nuestro centro. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rosa. Vamos un poco más de tiempo, pero bueno, podemos contestar algunas de las preguntas que se han ido dejando en el chat. Voy también a lanzar una votación en la que os pedimos vuestra colaboración para que la rellenéis. Y veamos las preguntas. Había una concretamente que preguntaba si acerca de los lixiviados como abono, biocida o bioestimulante. No sé si si Maricruz o tú, Rosa, tenéis alguna experiencia con respecto a que se haya utilizado lixiviados como abono, biocida o bioestimulante, que preguntaba Juan Escobar. Nosotros no tenemos ninguna experiencia con lixiviados. Ahí no puedo aportar nada. En nuestro caso tampoco tenemos experiencia con lixiviados, pero bueno, sería cuestión de probar, de analizar el material. Todo va a depender pues, de cómo venga el material. Los lixiviados normalmente se producen al inicio del proceso, entonces al inicio del proceso puede ser que no hayamos alcanzado la higienización, si es muy al inicio. Si el proceso ya lleva varios días a 60, 70 grados, pues a lo mejor esos lixiviados, bueno, sería cuestión de analizar, ¿vale? A ver. Había una pregunta más. Había una para Rebeca que pedía un ejemplo de alternativa. ¿Podrías poner un ejemplo de técnica verde y cuál sería su alternativa no verde para entender mejor lo que habías comentado? Sí, a ver, por ejemplo, para conseguir extractos vamos a coger referencia al lúpulo, por ejemplo, da igual. La tecnología convencional para la extracción sería utilizar solventes, en nuestro caso como planteamos el uso alimentario, pues tendrían que ser solventes SARS, normalmente es etanol, metanol, acetona o directamente agua. Eso pues normalmente lleva a unas condiciones de temperatura pues relativamente, 75-80 grados, que tiene un tiempo de duración pues, relativamente alto. Para extraer todos los compuestos fenólicos, pues estás hablando de 1 hora, hora y media, 2 horas. Si tú, por ejemplo, utilizas tecnología PLE de líquidos presurizados, esto te permite reducir eso lo que hace es que estás trabajando a unas condiciones ligeramente con una sobrepresión, lo cual te reduce mucho, o sea, pues temperaturas más altas en tiempos, pues por ejemplo, en 10 minutos, 12 minutos, 7 minutos. Estás consiguiendo la misma extracción en unos tiempos mucho más cortos. Esto al final lo que mejora es mucho la eficiencia energética del proceso, es más costoso por el equipo, pero y también te va a permitir recuperar los solventes. De la otra manera, la recuperación de solventes es muy compleja y de esta forma está simplificada. Lo mismo se puede aplicar a los fluidos supercríticos, que te permite trabajar en condiciones supercríticas, por lo cual en tiempos muy cortos permite la extracción y recuperación de los compuestos de interés. Como ejemplo. Vale, muchas gracias. Y habían preguntado también acerca de si habíamos analizado el calcio y el magnesio, se ha contestado en el chat, pero bueno, no estaban analizados, pero sí está planteado para hacerlo en las próximas semanas, porque hemos visto la necesidad, sobre todo teniendo en cuenta la implicación que puede tener a la hora de actuar como bioremediación de la salinidad. Y creo que había una pregunta también acerca del porcentaje de agua que se había utilizado imagino que se refiere para el té de compost, y es 1:6, una proporción 1:6.
Sí, una proporción 1,5, perdón. Una proporción 1,5 para hacer el té de compost. Y creo que había una última que preguntaban si habíamos añadido algún tipo de fertilizante como testigo para los tratamientos y si lo habíamos hecho. Y sobre todo en la emergencia no se veía ninguna diferencia entre el fertilizante y el compost. Y si lo habíamos hecho a largo plazo, para mantener algo a largo plazo en suelo, y no, se ha probado solamente de momento en condiciones controladas de invernadero. No ha dado tiempo todavía a probar nada más. El té de compost, el que hemos estado utilizando para la salinidad ha sido de 2 días. Para el tema de los biocidas hemos utilizado diferentes días. He ido probando porque la bibliografía es muy extensa al respecto. Y en algunos casos, pues, te habla de 7 días como más óptimo para que tenga un efecto biocida, mientras que menos tiempo, 2 días o 4, tendría más efecto bioestimulante o con más relacionado con la fertilización.